Olas oscuras chocaban contra los acantilados escarpados de una isla desolada. Una figura solitaria se encontraba en sus orillas, con los ojos mirando hacia el cielo, esperando. La historia está llena de historias de aislamiento, de individuos expulsados del mundo, ya sea por el destino, por sus enemigos o incluso por designio divino. Pero ¿y si el exilio nunca hubiera sido un castigo, sino una preparación? Siglos antes, Moisés vagó por el desierto durante 40 años antes de conducir a su pueblo a la tierra prometida. Elías huyó a las montañas, donde escuchó la suave y apacible voz de Dios. Incluso Jesús mismo se retiró al desierto durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Y luego estaba Juan, el discípulo amado, enviado a una isla remota, no por haber obrado mal, sino por hacer justicia. Fue aquí, en el silencio del exilio, donde recibió una visión como nunca antes había visto el mundo. Esta es la historia de Patmos. La isla del exilio. El lugar donde el cielo se encontró con la tierra, donde el fin de los días fue revelado al hombre. Pero ¿cómo fue estar allí? ¿Qué misterios guardaba esta isla? ¿Y qué revela la experiencia de John sobre nuestros propios momentos de aislamiento? El Imperio Romano, vasto e indiscutible en su dominio, se extendía por tierras y mares, imponiendo su gobierno con disciplina férrea. Era un mundo donde César era aclamado como un dios, donde el poder se medía por la conquista y donde la disidencia era aplastada bajo el peso del decreto imperial. Cuando Juan envejeció, el imperio ya había sido testigo del ascenso y caída de muchos gobernantes, cada uno de los cuales había dejado un legado de triunfo o terror. Pero nadie fue tan implacable en su persecución de los cristianos como el emperador Domiciano. No se contentaba simplemente con gobernar, exigía adoración. Desafiarlo era desafiar los fundamentos mismos de la supremacía romana. Y el cristianismo, alguna vez visto como una oscura rama del judaísmo, se había convertido en una fuerza innegable. No se limitó a reuniones secretas en hogares ni a oraciones susurradas en catacumbas. Se estaba difundiendo, su mensaje atravesaba la oscuridad de la idolatría de Roma y sacudía los pilares mismos de su sistema de creencias. Juan no era simplemente otro seguidor de Cristo. Era un líder, una voz que llevaba autoridad, un testimonio de la vida y resurrección de Jesús. Sus palabras encendieron la fe en los corazones de los creyentes e infundieron miedo en las mentes de quienes intentaron reprimir el movimiento. Y así, el imperio hizo lo que mejor sabía hacer, trató de silenciarlo. La muerte habría sido una solución más sencilla. La espada era rápida, la cruz despiadada y la arena inflexible. Pero el destino de John fue diferente. El imperio no lo condenó al martirio, como lo había hecho con Pedro y Pablo. En cambio, optó por el exilio, un castigo que, en muchos sentidos, estaba diseñado para ser peor que la muerte. La roca árida de Patmos, una isla desolada en el mar Egeo, no era un lugar para los vivos. Era un lugar de abandono, un lugar destinado a romper el espíritu. Aquí, los condenados fueron aislados del mundo, despojados de su comunidad, arrancados del abrazo de sus seres queridos. El viento aullaba entre sus acantilados rocosos, las olas chocaban contra sus implacables costas y el silencio era un peso más pesado que las cadenas. Los romanos creían que, en aislamiento, la voz de un hombre se desvanecería en el vacío, su influencia se marchitaría y su existencia se convertiría en un susurro olvidado en los anales de la historia. Subestimaron el poder de la revelación.
Porque fue en la soledad de Patmos donde Juan recibiría visiones como ninguna otra que el mundo haya conocido. Fue aquí, en el lugar del exilio, donde los cielos se abrirían y la voz de Dios tronaría a través del tiempo y la eternidad. Lo que el imperio pretendía arruinar, Dios lo transformó en propósito divino. Las cadenas del hombre no pudieron atar los planes del Todopoderoso. Y aunque el cuerpo de John estuvo aprisionado en una isla solitaria, su espíritu se elevó más allá de los confines de la tierra, a reinos invisibles, donde el futuro del mundo se reveló ante él. Esto no fue un castigo. Este fue un llamado. La isla de Patmos no era un lugar de comodidad ni un santuario para quienes buscaban la paz. Era un lugar de exilio, una tierra a la que el imperio enviaba a sus indeseables, aquellos considerados una amenaza para la autoridad de Roma. Una prisión sin muros, pero no menos cruel que las mazmorras del imperio. El mar, vasto e implacable, rodeó sus costas rocosas, sellando a sus prisioneros en aislamiento. No había valles exuberantes ni ríos de abundancia adornando esta tierra, solo acantilados irregulares, suelo árido y el viento incesante que aullaba a través de la desolación. Aquí se encontró John, expulsado del mundo que había conocido. Ya no en medio de las iglesias que había pastoreado, ya no entre los creyentes que una vez se habían reunido para escuchar sus palabras. El anciano discípulo, un hombre que había caminado con Cristo, que había visto milagros desarrollarse ante sus propios ojos. Ahora tenía que pisar el suelo abandonado de una isla destinada a quebrantar el espíritu de los hombres. ¿Se sintió abandonado en aquellos primeros días? Se preguntaba por qué Dios le había permitido venir a este lugar, tan lejos de los hermanos, tan lejos de la obra del Evangelio. Quizás, mientras deambulaba por la costa, contemplando la interminable extensión de mar, anhelaba escuchar las voces de sus hermanos en la fe, sentir el abrazo de aquellos a quienes había nutrido en la verdad. Quizás se arrodilló sobre el suelo rocoso, elevando oraciones al cielo, suplicando liberación, una señal, una respuesta. Y, sin embargo, Patmos, en toda su esterilidad, no estaba fuera del alcance de Dios. Lo que Roma vio como un castigo, el cielo lo vio como una oportunidad. Lo que el emperador quiso decir con silencio, el Todopoderoso lo transformó en revelación. Fue aquí, en la soledad del exilio, donde se rasgó el velo entre el cielo y la tierra. Una noche, tal vez cuando la isla estaba en silencio, John tuvo una visión como ninguna otra. Las tinieblas del mundo fueron atravesadas por una luz divina, el silencio del exilio roto por una voz como de trompeta. Los cielos se abrieron y Juan, el marginado, el exiliado, fue llamado a presenciar misterios más allá de la comprensión humana. El sonido no era de origen terrenal, era una voz de autoridad, de la eternidad misma. Lo llamó, elevándolo más allá de los confines de la tierra desolada. Patmos ya no era un lugar de prisión, en ese momento, se convirtió en la puerta misma al trono de Dios. La isla destinada a su sufrimiento se convirtió en tierra santa. Allí, en medio del vacío, John ya no estaba solo. Ningún soldado romano, ningún decreto imperial pudo separarlo de la presencia del Todopoderoso. El Espíritu de Dios llenó ese lugar abandonado y en ese momento Patmos fue transformado. La tierra que alguna vez fue árida se convirtió en el mismo suelo sobre el cual se escribiría la revelación del fin de los días. La visión se desarrolló ante él, el esplendor del Hijo del Hombre, vestido de gloria radiante, de pie entre los candeleros de oro. Su voz, como aguas corriendo,
tenía una autoridad que ningún emperador podría igualar. Sus ojos, ardiendo con fuego divino, vieron a través del tiempo mismo. Y Juan, que había conocido a Jesús en su forma terrenal, ahora lo contemplaba en su majestad celestial. ¿Era por eso que habían enviado a Juan a Patmos? No por la voluntad de Roma, sino por la de Dios. ¿El Señor lo había apartado del mundo para que pudiera vislumbrar la eternidad? La isla, que alguna vez fue un lugar de desolación, se convirtió en un lugar de encuentro sagrado entre el cielo y la tierra. El océano que una vez pareció aprisionarlo se convirtió en un mar de vidrio ante el trono de Dios. Los escarpados acantilados que alguna vez se alzaron en silenciosa opresión ahora eran testigos de la mayor visión jamás registrada. Juan, aunque exiliado, no fue abandonado. Los cielos lo habían buscado. El Todopoderoso había hablado. Y las palabras que escribiría, la revelación que escribiría, no permanecerían ligadas a las costas rocosas de Patmos. Trascenderían los límites del tiempo, resonando a través de los siglos, llegando más allá del dominio de Roma, más allá de los siglos, más allá de todos los imperios de los hombres. Lo que pretendía silenciarlo le había dado una voz que nunca se extinguiría. Y mientras las olas seguían rompiendo contra las costas de Patmos, comenzaba una nueva historia, una que sacudiría los cimientos del mundo y revelaría el capítulo final del plan divino de Dios. Los vientos de Patmos no eran lo único que susurraba en esa isla solitaria. En el silencio del exilio, algo mucho más profundo empezó a agitarse. No fueron simplemente los vientos los que llevaron la voz de Dios, sino la voz misma, un sonido inconfundible y atronador que atravesó el aislamiento, llamando a Jon a despertar. Porque en ese momento, una puerta entre lo terrenal y lo divino se abrió de par en par, y los cimientos mismos del cielo y la tierra temblaron ante lo que iba a ser revelado. Jon había sabido mucho en su tiempo. Había caminado con Cristo, visto los milagros, la resurrección, la ascensión. Había sentido el peso del sufrimiento de Cristo, había probado la amargura de la traición e incluso había sido testigo de las gloriosas apariciones después de su resurrección. Sin embargo, este momento fue diferente, este no era el Jesús que conocía, no el que había visto caminar a su lado. Esto era algo mucho más grande, mucho más magnífico. Mientras Juan se arrodillaba en adoración, con su espíritu en sintonía con la quietud de la isla, se escuchó un sonido, una voz como de trompeta. No solo una llamada, sino un anuncio que sacudió el aire. El sonido lo atravesó con una fuerza casi insoportable. Una trompeta, fuerte y clara, rompiendo el silencio de su exilio. Era un sonido diferente a todo lo que había oído jamás, rico en autoridad y majestad. Era como si los mismos cielos se inclinaran para hablarle. Y luego, cuando la voz volvió a llamarlo, se volvió. Lo que vio estaba más allá de su capacidad de comprender. La figura que tenía ante él no era el carpintero que había conocido en Galilea, ni el hombre que colgaba de la cruz en agonía. Este era un Cristo que había sido transformado, glorificado y exaltado más allá de lo que Juan hubiera podido imaginar. Sus ojos ardían con un fuego que no podía contener, penetrando hasta el alma. Su rostro brillaba con el brillo del sol. Su luz era tan poderosa que Jon apenas podía soportar mirarlo directamente. La figura que tenía ante él estaba en la plenitud del poder, no una figura humilde que sufría, sino alguien que había vencido. El Cristo de quien se habían burlado, golpeado y clavado en la cruz ahora era el gobernante del universo, y su autoridad era incuestionable.
Su voz llevaba el peso de los siglos, como el sonido de aguas corriendo, profunda y resonante, llena de un propósito divino. Él no era simplemente un hombre, ni simplemente un salvador, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. 7 candeleros de oro lo rodeaban y su luz parpadeaba en reverencia. Los candeleros, símbolos de las iglesias, estaban colocados perfectamente a su alrededor, como si cada uno representara una columna de luz en el mundo oscurecido. Y de su boca, que hablaba con tal poder que parecía reverberar por toda la creación, salió una espada afilada de 2 filos. Era un símbolo de juicio, una palabra que podía traspasar y sanar, trayendo vida y muerte con la misma fuerza. Escribe lo que ves, ordenó la voz. En ese momento, Juan ya no era solo un hombre en el exilio. Era un escriba, elegido para registrar lo que había presenciado, para llevar la revelación final de Dios al mundo. Ya no estaba atado por las cadenas de su prisión, porque su alma ahora era libre, elevándose en el reino de la verdad divina. Lo que escribiría no solo afectaría a la iglesia de su tiempo, sino que resonaría a través de los siglos y llegaría al corazón mismo de quienes lo escucharan. Y así, mientras la visión se desarrollaba ante él, Ion se encontró de pie en el umbral del mundo invisible. Lo que siguió no se parecía a nada que hubiera podido anticipar. Se le permitió vislumbrar el mismísimo salón del trono del cielo, un lugar tan santo, tan sagrado, que difícilmente podría describirse con palabras humanas. Vio ángeles, innumerables ángeles, inclinándose en adoración y sus voces uniéndose en un coro eterno de alabanza. El aire estaba cargado de la gloria de Dios, el resplandor de su presencia brillaba más de lo que cualquier luz terrenal podría jamás reflejar. Pero la visión no se detuvo ahí. Los sellos del plan divino de Dios fueron rotos, y con cada sello comenzó el desarrollo de la historia. El sonido de las trompetas taladraba el aire mientras los juicios de Dios eran anunciados sobre la tierra. El mundo tembló cuando las copas de ira fueron derramadas, una por una, derramando las consecuencias del pecado y la rebelión. Fue una visión de proporciones tanto terribles como sobrecogedoras, una descripción de la justicia divina y la misericordia entrelazadas. Mientras Juan observaba, una gran bestia se levantó del mar, con poder y autoridad abrumadores. La bestia, símbolo del mal, venía con una marca, una que se colocaría en la frente de los hombres, señal de lealtad a un poder oscuro y opresivo. La visión de la bestia despertó en Ion un profundo presentimiento, pero no retrocedió. En cambio, se vio obligado a escribir, a dar testimonio de la próxima batalla que se desarrollaría entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno. Y entonces, justo cuando parecía que la oscuridad se apoderaría de todas las cosas, Juan vio algo aún más sorprendente. Más allá de los juicios, más allá de las pruebas, más allá del sufrimiento de la tierra, había una visión de esperanza. Un nuevo cielo. Una nueva tierra. Lo viejo había pasado y en su lugar surgió una nueva creación gloriosa, libre de pecado, dolor y muerte. Fue la victoria definitiva, la culminación del plan de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Esta fue la revelación que Juan había sido llamado a registrar, el capítulo final de la historia de la obra redentora de Dios. Una historia que había comenzado con la creación, continuó a través del sacrificio de Cristo y un día alcanzaría su gloriosa conclusión en la restauración de todas las cosas. La voz que había llamado a Juan no era solo un llamado a testificar sino una orden a comprender, el fin no era el fin. Fue el comienzo de algo mucho mayor.
Cuando Juan estuvo en presencia de esta revelación, se llenó de asombro y asombro. Apenas podía comprender lo que había visto, pero sabía que esta era la verdad, inquebrantable y eterna. Él, el exiliado, el prisionero, había sido elegido para dar testimonio del misterio más profundo de todos, que Dios, en su infinita sabiduría, había planeado desde el principio restaurar todas las cosas, reconciliar el cielo y la tierra y llevar a su pueblo a la plenitud de su gloria. Las visiones continuaron desarrollándose ante él, visiones de juicio, de guerra, de sufrimiento, pero siempre, en el fondo, la promesa de redención brillaba. El corazón de Juan, aunque lleno de temor al ver estos poderosos acontecimientos, también se llenó de esperanza. Porque en medio de toda la destrucción, había una certeza de que la victoria final pertenecía a Dios. Y en ese momento, cuando la voz de Cristo volvió a hablar, Juan entendió. Comprendió que las visiones que había recibido no eran sólo para su época, ni sólo para la iglesia primitiva. Eran para todos los que vendrían después, para todos los que leerían y escucharían las palabras que había escrito. No eran sólo profecías, eran un mensaje, un llamado a cada generación a permanecer fiel, a aferrarse a la verdad y a mirar hacia la victoria final que se avecinaba. La revelación había comenzado. Y seguiría hablando mucho después de que terminara el exilio de Juan. Fue una revelación que trascendió el tiempo y el espacio, una palabra que resonaría a través de los siglos, llamando a todos los que escucharan a prepararse para el regreso del Cristo glorificado, el Rey, el Juez y el Salvador. El exilio de Juan en la isla rocosa y árida de Patmos tenía como objetivo silenciarlo, despojarlo de su voz y expulsarlo del mundo. Las fuerzas que habían tratado de silenciarlo, ya fueran los poderes políticos de Roma o las fuerzas de las tinieblas, pensaron que habían logrado silenciar al apóstol. Sin embargo, lo que no se dieron cuenta fue que al aislar a Juan, sin saberlo, lo estaban posicionando para escuchar las revelaciones más profundas de Dios. La isla de Patmos, con sus fuertes vientos, su paisaje árido y su desolada soledad, se convirtió en un lugar sagrado, muy alejado del ruido del mundo. Allí, en el tranquilo aislamiento, John no solo quedó solo sino que se acercó a algo mucho más grande que cualquier consuelo terrenal. Fue en su abandono, en su exilio, que se le concedió una visión del fin de los tiempos, un vistazo al futuro eterno. Lejos de ser un lugar de derrota, Patmos se convirtió en un espacio de comunión divina, donde la voz de Dios podía escucharse por encima de todo. A menudo vemos el aislamiento como un castigo, una forma de abandono que debemos temer y evitar a toda costa. El alma humana retrocede ante la soledad, teme quedarse en la oscuridad, separado de las voces familiares del mundo. Nuestras mentes están llenas del ruido de la vida diaria, voces del trabajo, de la familia, de las redes sociales y del interminable aluvión de distracciones. Resistimos cualquier intento de separarnos de estas cosas. Tememos la idea de ser apartados, de volvernos invisibles o irrelevantes. Pero ¿y si el aislamiento no fuera una maldición? ¿Qué pasa si, como Juan, en realidad es un llamado? Quizás el aislamiento no sea algo que deba temerse, sino algo que deba abrazarse. En los espacios tranquilos, donde nadie más está mirando, donde no hay voces que compitan por nuestra atención, hay espacio para que Dios hable. Cuando nos alejamos de las distracciones del mundo, cuando nos dejamos solos con nuestros pensamientos, el espíritu se sintoniza más con la voz de lo divino. La soledad, aunque a veces incómoda, abre la puerta a una relación más profunda con Dios.
El exilio de Juan no fue un lugar de derrota, fue el escenario de las mayores revelaciones de su vida. Dios no lo abandonó, más bien, Dios lo llevó a un lugar donde podía encontrar la verdad divina. El silencio de Patmos se convirtió en un espacio sagrado donde lo eterno se le revelaba. Las visiones que Juan recibió allí cambiarían el mundo y moldearían el curso de la historia en los siglos venideros. De la misma manera, nuestras temporadas de aislamiento pueden ser momentos en los que Dios desea hablar más fuerte. Es posible que nos encontremos en tiempos de soledad o separación, privados de lo que nos resulta familiar y cómodo. Podemos sentirnos olvidados o abandonados, pero tal vez estos momentos no estén destinados a silenciarnos. Quizás estén destinados a silenciar el ruido que nos rodea para que podamos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En el silencio, en la soledad, hay una oportunidad para que lo sagrado se abra paso. El exilio, ya sea físico o emocional, no es el final de la historia. Es, en muchos sentidos, el comienzo de la revelación. Cuando nos despojamos de lo familiar y nos dejamos enfrentar la crudeza de nuestras circunstancias, podemos descubrir que estamos más abiertos a la presencia de Dios. A menudo es en nuestros momentos más desolados cuando la presencia de Dios se vuelve más tangible, cuando el ruido de nuestras vidas ha sido despojado y no nos queda nada más que la quietud de nuestros corazones. Es en este espacio donde la voz de Dios se puede escuchar claramente y sus revelaciones se pueden recibir sin las distracciones del mundo. La experiencia del exilio no es aislada en las Escrituras. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles del Nuevo, muchos de los mensajeros de Dios fueron llamados a periodos de soledad y aislamiento. Estos tiempos no fueron tiempos de abandono sino tiempos de preparación divina. Moisés, solo en la montaña, recibió los 10 mandamientos. Elías, en el desierto, escuchó la suave y apacible voz de Dios. Incluso Jesús, antes de comenzar su ministerio, se retiró al desierto para estar a solas con su Padre. Estos no fueron periodos de castigo sino momentos de preparación, donde la voz divina podía atravesar el ruido del mundo y hablar directamente al corazón del mensajero. El viaje de Juan a Patmos refleja las experiencias de estas grandes figuras de las Escrituras. Fue una época de separación, sí, pero también fue una época de preparación. La isla solitaria, desprovista de las comodidades de la sociedad, se convirtió en un terreno sagrado donde Juan pudo recibir las palabras que darían forma al futuro del cristianismo. El aislamiento le permitió sintonizarse plenamente con la voz de Dios, y en ese lugar se le dio la visión más profunda de todas, una revelación del fin de los tiempos, la revelación del plan de Dios para los siglos. En nuestras propias vidas, podemos encontrarnos con temporadas de aislamiento, momentos en los que nos sentimos aislados de todo y de todos. Estas estaciones pueden presentarse de muchas formas, tiempos de distancia física, soledad emocional o incluso aislamiento espiritual. Pero en estos momentos, Dios puede estar llamándonos a un lugar más profundo con Él. Es fácil desanimarse en estos tiempos, sentirse abandonado u olvidado. Pero tal vez estos momentos no estén destinados a silenciarnos. Quizás estén destinados a silenciar el ruido que nos rodea para que podamos escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En el silencio, en la soledad, hay una oportunidad para que lo sagrado se abra paso. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer el aislamiento, pudiéramos verlo como una invitación divina? En el silencio de nuestros propios corazones, Dios puede estar esperando para hablar. En ausencia de las distracciones del mundo,
es posible que podamos escuchar los susurros de su voz con mayor claridad. Quizás, como Juan, nuestras temporadas de soledad no sean tiempos de castigo sino momentos en los que Dios desea acercarnos más y revelarnos algo más profundo. El exilio de Juan se convirtió en el crisol en el que se forjó la revelación final de Dios. El mensaje que recibió allí sobreviviría a los imperios, sobreviviría a los reinos y resonaría a través de los siglos. En su aislamiento, se convirtió en el vehículo a través del cual Dios comunicó su plan supremo para el mundo. Su exilio no lo silenció, lo posicionó para recibir algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Y en ese momento de soledad, se convirtió en el escriba de la revelación final de Dios. Quizás, como Juan, estemos siendo llamados a tiempos de silencio y soledad, no para ser olvidados, sino para estar preparados. En estos momentos, podemos descubrir que estamos más en sintonía con la presencia de Dios, más abiertos a su voz. Estos tiempos pueden parecer difíciles, incluso dolorosos, pero a menudo son los momentos en los que estamos más cerca de Dios, cuando Él puede hablar más claramente a nuestras vidas. Y en ese espacio, podemos recibir las revelaciones que necesitamos para el próximo capítulo de nuestras vidas, revelaciones que nos ayudarán a superar los desafíos que tenemos por delante. El exilio de Juan no fue una maldición, fue un llamado. Y también nuestras temporadas de aislamiento pueden convertirse en momentos de revelación divina. Cuando somos apartados, podemos descubrir que Dios nos ha apartado para algo más grande. Lejos de ser un final, el aislamiento puede ser el comienzo de algo nuevo, algo profundo, algo eterno. El tiempo que Juan pasó en la isla de Patmos no fue su destino final. No fue el final de su historia. Aunque fue exiliado, abandonado como prisionero, algo más grande le esperaba más allá de las costas áridas. La historia nos dice que Juan no murió en ese lugar solitario. En cambio, tras el paso de su tiempo en el exilio, fue liberado de las cadenas que lo habían atado en la soledad. Fue liberado y se le permitió regresar a la ciudad de Efeso, donde viviría el resto de sus días, no como un prisionero, sino como un líder, una guía para la iglesia primitiva. Pero lo que trajo no era algo que pudiera medirse con estándares terrenales. No era riqueza ni honor, sino algo infinitamente más precioso, las revelaciones que había recibido en Patmos. Las visiones, las palabras, los mandamientos que había escrito, no eran solo para él o para la iglesia de su época. Estas palabras estaban destinadas a trascender el tiempo y el lugar, extenderse a través de generaciones, llegar a millones de almas y perdurar mucho después de su partida. En la quietud del exilio, Juan había recibido las llaves de un mensaje eterno, uno que moldearía el curso de la historia cristiana y continuaría iluminando las vidas de los creyentes durante los siglos venideros. Cuando Juan regresó, ya no era el mismo hombre que se había ido. La experiencia de Patmos lo había transformado. Había visto lo que ningún otro había visto, experimentado lo que pocos podían comprender y escrito lo que pocos podían incluso imaginar. Se le había mostrado la plenitud del plan de Dios, el fin de los tiempos, el choque de los cielos y la tierra, el juicio y la victoria final de Dios. Estas no eran solo visiones para su propia edificación, eran revelaciones para el mundo, diseñadas para guiar a los fieles a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. El libro del Apocalipsis, el rollo que Juan había escrito con tanto esmero, es uno de los textos más enigmáticos e inspiradores que jamás se haya escrito. Es un libro que habla de lo desconocido, de lo que está por venir,
de cosas que desconciertan y confunden. Habla del juicio, del temblor de la tierra, de la batalla final entre el bien y el mal. Es un libro lleno de símbolos, misterios e imágenes proféticas que nos invitan a mirar hacia un futuro que aún no podemos ver. Y, sin embargo, en todo su misterio, lleva consigo un profundo mensaje de esperanza. El Apocalipsis nos advierte de la ira venidera, de los días en que el juicio de Dios caerá sobre la tierra. Habla de destrucción, de ciudades y naciones destrozadas, de los malvados arrojados al fuego del juicio. Es un libro que, superficialmente, puede resultar abrumador por su intensidad y su atmósfera premonitoria. Sin embargo, a pesar de todas las advertencias y visiones de oscuridad, es un libro que no nos deja sin esperanza. En esencia, el Apocalipsis habla de redención. Habla de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, de un día en el que Dios enjugará toda lágrima y hará nuevas todas las cosas. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios brillará y su victoria se manifestará. La esencia del Apocalipsis es que a pesar del caos, el sufrimiento, las pruebas que podamos enfrentar en esta vida, Dios ya ha escrito el capítulo final. El resultado ya es seguro. La guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, ya está ganada. La victoria final pertenece a Dios, y todos los que sean fieles compartirán esa victoria. Las promesas del Apocalipsis no son amenazas vanas ni sueños lejanos, son verdades que se harán realidad. Por muy oscuros que parezcan los días, por muy abrumados que nos sintamos por el peso del mundo, la victoria final está asegurada. El exilio de Juan y las revelaciones que recibió no lo prepararon simplemente para liderar la iglesia primitiva en Efeso. Lo posicionaron para dejar un legado mucho mayor del que su propia vida podría contener. Las palabras que escribió no fueron simplemente las reflexiones de un anciano que intentaba dar sentido a sus visiones. Eran las verdades eternas de Dios, el corazón mismo del Evangelio, registradas para todos los tiempos. Y ese legado perduraría, no solo en la iglesia primitiva sino en los corazones de millones de creyentes a lo largo de la historia. El libro del Apocalipsis es un puente entre el pasado y el futuro, entre la iglesia primitiva y el mundo actual. Es un libro que trasciende el tiempo, hablando a cada generación, a cada persona que lo lee con el corazón abierto. Continúa inspirando asombro y asombro, desafiando nuestra comprensión del mundo y recordándonos el plan supremo de Dios. Los misterios que contienen no pretenden confundir, sino atraernos más profundamente al misterio de Dios mismo. El Apocalipsis nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y ver la realidad eterna que nos espera. El legado de Juan no se limita a las páginas de la historia. Está vivo y activo en el mundo de hoy. Las palabras que escribió en Patmos han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo esperanza a quienes están desesperados, fuerza a quienes están débiles y luz a quienes están en la oscuridad. El mensaje del Apocalipsis es tan relevante ahora como lo era cuando se escribió por primera vez. Nos habla, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, tal como les habló a los creyentes del primer siglo. Y así, el regreso de Juan no fue solo un regreso a Efeso. Fue un regreso a su misión, su llamado y su legado. Regresó no como prisionero, sino como profeta, portador de las más profundas revelaciones de Dios. El libro del Apocalipsis continuaría dando forma a las vidas de los creyentes, brindándoles guía, esperanza y un vistazo de la victoria que está por venir.
La vida de John y sus escritos dejarían una huella en el mundo que nunca se desvanecería, un legado que trascendería el tiempo y el espacio y llegaría a los corazones de quienes vinieron después de él. Al final, la historia de Juan no es una historia de exilio, sino de triunfo. Su tiempo de aislamiento no lo quebró, lo transformó en el mensajero de la revelación final de Dios. Y las palabras que dejó son un testimonio del poder duradero de la verdad de Dios. En la oscuridad del exilio, Juan había descubierto la luz de la victoria eterna de Dios y compartió esa luz con el mundo. Su legado continúa, brillando intensamente a través de los tiempos, un faro de esperanza para todos los que miran hacia el futuro con fe y anticipación. Hay momentos en los que nos sentimos desechados, abandonados en nuestro propio Patmos. El silencio puede ser ensordecedor. La soledad, abrumadora. Pero la historia de Juan nos recuerda que incluso en el exilio, Dios no está ausente. De hecho, a menudo Él está más cerca de lo que creemos. ¿Qué pasa si tu temporada de aislamiento es en realidad una temporada de preparación? ¿Qué pasa si la quietud no está vacía, sino llena de un propósito divino? Para Juan, Patmos no fue el final. Fue el lugar donde encontró lo eterno. Y para nosotros, en nuestros propios lugares de espera, Dios puede estar preparando algo más grande de lo que jamás podríamos imaginar. La pregunta es, ¿estamos escuchando?